capítulo 4, verso del 1 al 11. El reposo de Dios. El reposo de Dios. Usted debe de anhelar estar en el reposo de Dios. ¿Cuántos quieren el reposo? No es el reposo de dormir, sino que es el reposo de estar confiados, totalmente ciertos, fortalecidos en Él. Hebreos 4, verso del 1 al 11. Dice, por tanto, hermanos, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué se nos ha anunciado? La buena nueva. Como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿Quiénes entran en ese reposo? Los que creen. Tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. ¿Por qué algunos no entraron? Por su desobediencia. Dios otra vez fija un día. ¿Cuándo? Hoy. Diga, hoy. Diga, hoy entro a mi lugar de reposo. Dijo otra vez Dios un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no hablaría de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo. ¿Qué está quedando? Un reposo. Es un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Haz todo lo posible. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Sabe? La Biblia dice que una de las señales en los últimos días será que el corazón de muchos desfallecerá por tanta violencia, por tanta maldad. Lo que está diciendo es que habrá muchos corazones cargados de ansiedad, de preocupación, de incertidumbre, que van a desfallecer, van a estar estresados, depresivos, por todas las cosas que están aconteciendo en el diario vivir. Hoy nosotros necesitamos entender que una de las palabras más usadas que anda en boca de todos es la palabra estrés. Y esa palabra se usa para referirse a la tensión mental y emocional que sufrimos cuando hay excesos y sobrepasamos lo que son nuestras limitaciones humanas. La palabra afán viene del griego meriná, que significa atraer distintas direcciones, distraerse. También se dice de algo que trae consigo perturbación. Y es la misma palabra, mis queridos hermanos, que se usa en griego para referirse a la ansiedad. Miles y millones de personas andan en busca de paz, buscan un lugar de reposo, no tienen un lugar seguro ni un lugar donde descansar. Por ejemplo, en Japón, uno de los países más emergentes en lo económico, hay índices de niveles que indican que tienen la tasa más baja de criminalidad. Pero sin embargo, ellos también registran índices los más altos de suicidios.
Impresionante. Nadie los mata. Ellos se matan a sí mismos. Y esos son índices verídicos. De hecho, las enfermedades mentales de mayor nivel se encuentran en los países europeos. Se supone que estos países relativamente son seguros, estables en su economía, pero hay personas con demasiada depresión. La depresión, el estrés, las preocupaciones cargan el corazón. De hecho, hay estadísticas que en la Segunda Guerra Mundial se dice que murieron como unos 250,000 soldados norteamericanos. Pero curiosamente en esa misma fecha, en esa misma época de guerra, en los Estados Unidos murieron la misma cantidad de personas por demasiada preocupación, por demasiado estrés, por demasiada depresión. O sea, los familiares allí estaban con el corazón en su mano, estaban angustiados por la guerra y las cosas que estaban aconteciendo. Murió el mismo número de personas casi de los que habían muerto en batalla por la demasiada preocupación. También es impresionante ver la gran cantidad de personas que padecen enfermedades mentales. Es asombroso pensar que la mayoría de las personas alrededor del mundo son personas, mis queridos hermanos, que viven cargadas emocionalmente, cargadas de deudas, cargados por problemas personales y familiares. Todo esto es como un pesado yugo sobre sus hombros. La verdad es que todo el mundo anda en busca de paz y descanso. ¿No es así? Usted llegó al Señor en busca de paz, de descanso, de reposo. Usted quería un alivio en su alma. Ahora la verdad es que no puede haber reposo si no hay libertad, si no hay descanso, si no hay holgura, no hay reposo. La intención de Dios al sacar al pueblo de Israel de su esclavitud era precisamente llevarlos a un lugar de reposo. El Señor vio la condición en que se encontraba su pueblo y Él dijo: los sacaré de su esclavitud y los llevaré a un lugar de holgura, a un lugar de paz, a una tierra de promesa, a un lugar de reposo. Sin embargo, la desgracia fue que muchos de ellos no entraron a causa de su desobediencia. En Hebreos capítulo 3, versos del 16 al 19, fíjese que hay una serie de preguntas que vemos aquí para indicar que Dios no solo perdió su reposo, sino que también perdió su paciencia con su pueblo. Dice: porque quienes, habiendo oído, le provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y por quienes se disgustó por 40 años? Mire, escúcheme, una cosa que alguien esté enojado por una semana, por 2 semanas, por un mes, pero que alguien esté enojado por 40 años, eso ya es de peso. Dice que el Señor estuvo disgustado 40 años con esta generación. Y dice: no fueron con aquellos que pecaron que el Señor se disgustó, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Desobediencia es sinónimo de incredulidad. Cuando alguien no está gozando en plenitud del gozo, de la paz, del reposo, de la quietud, es posible que esté siendo incrédulo. Hermano, y eso es pecado. La incredulidad es pecado. Si se puede dar cuenta, el enojo que tuvo Dios fue un enojo bien, pero muy bien prolongado. 40 años estuvo disgustado con esa generación. Lo primero que necesitamos entender es que no puede haber reposo si el pecado está presente. No hay reposo. Un padre no puede tener la quietud, la confianza, el reposo, la paz en su corazón si sus hijos están en rebeldía, en desobediencia. No puede haber descanso. Pero cuando los hijos son obedientes, cuando los hijos honran a los padres, entonces viene la quietud, viene el reposo, viene la bendición, viene la confianza. Fíjese que el rey Saúl vivió una época de mucha tensión. Dice que
por causa de la desobediencia del rey Saúl, él era atormentado día y noche por espíritus malignos y no lograba la paz, no lograba el sosiego, al punto que tuvo que llamar a David para que él le tocara, para que de alguna manera lograra la calma, la quietud, la liberación y el alivio que él sentía. Fue tanto el enojo de Dios que dijo: me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón. Escúcheme. Cada vez que uno ingresa en un estado de desobediencia, cada vez que uno está en un estado de incredulidad, no dejamos reposar a Dios ni tampoco nosotros reposamos. Jesús lo demostró. Cuando vio la religiosidad, dice, en el templo, él se disgustó y sacó un látigo y comenzó a echar fuera a los cambistas que habían hecho de su casa un comercio. Dios se disgusta. Cuando hacemos del lugar de reposo, porque se supone que ese era un lugar de reposo, un lugar de ser ministrados por Dios, un lugar donde tú podías escuchar a Dios. Pero había una serie de actividades dentro. Estaban llenos de afanes, de ansiedades. Había un comercio establecido. Y la pregunta es, a veces nosotros nos hallamos así, con muchos ruidos, no solamente externos, sino que internos. Estamos tan llenos de ansiedad, tan perturbados, que no logramos escuchar a Dios. Por eso es que el Señor dice que por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, sino que puedes confiar en el Señor, que Él tiene cuidado de ti. Y aquí es curioso porque dice que el Señor se disgustó y Él declaró algo muy importante. Él dijo: este pueblo siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Escúcheme. Dios, lo que el Señor estaba diciendo, si bien es cierto, yo saqué a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, lo saqué, pero si hubo algo que a Dios le costó hacer, fue sacar a Egipto del corazón de ellos. Esa manera de pensar, esa mentalidad de esclavos que tenían, que aún eran embargados por el pesimismo, el negativismo, las maldiciones estaban a flor de labio y ellos no lograban el reposo dentro de sí. Y Dios dijo: esta es una generación vagabunda. Un vagabundo es una persona que no tiene una residencia fija. Un vagabundo es una persona que anda errante, sin dirección, no tiene objetivos precisos. Y siempre es dirigido a donde sus pasos le llevan, pero no tiene un objetivo, no tiene un plan, no tiene propósito en su vida, simplemente vive la vida. Y esa generación, ante los ojos de Dios, fue como una generación vagabunda. Se convirtió en una generación vagabunda. 40 años dando vueltas. Y yo digo, ¿cuántos hijos de Dios llevamos años en el Señor y aún no hemos aprendido a descansar, a reposar, a confiar en Dios? Y no es más que salimos de las reuniones adorando a Dios y en la casa tenemos una serie de situaciones y nos transformamos. Y hay personas que aquí levantamos las manos y pareciera que aún un coro de ángeles nos está acompañando cuando adoramos a Dios y se ve nuestro rostro angelical. Pero no es más que llegamos a la casa y a veces estamos en el sótano de la desesperanza, de la aflicción y de la tribulación y perdemos el reposo, perdemos los momentos preciosos que Dios nos ha dado y que nunca deberíamos de salir de ese ambiente de confianza, de adoración, de reposo en Dios. En otras palabras, esta generación nunca logró descansar porque no tenían residencia fija. Vagaban en sus emociones, perdieron el propósito por el cual Dios les había librado. Esta generación estaba cegada a tal grado que dice la Biblia que ellos llegaron a aborrecer la tierra deseable. Qué impresionante saber esto. ¿Cómo se puede llegar a aborrecer lo deseable? ¿Cómo se puede detestar lo bueno? ¿Cómo rechazar la bendición especial y preciosa que Dios tiene para sus hijos?
Si esto le parece increíble, dentro del pueblo de Dios también se da esto. Aborrecemos lo apreciable, lo deseable por nuestras actitudes. Rechazamos lo bueno que tiene Dios porque aún seguimos viviendo en ansiedades, en afanes en esta vida, en los placeres de este mundo y no logramos divorciarnos del mundo y comprometernos totalmente con el Señor. Eso sucede cuando tenemos un espíritu vagabundo. No nos establecemos, no fijamos objetivos, no hay un plan, no he nacido aún a mi propósito. Y esa es la mayor desgracia, cuando estoy simplemente en la iglesia sin saber por qué Dios me llamó, sin saber por qué Dios rescató mi vida, sin saber por qué me ha dado vida eterna. Vivo simplemente el día. Pero Dios nos salvó para algo mucho más glorioso que simplemente ser personas buenas. Él nos rescató, nos dio vida eterna para cumplir un plan glorioso en esta tierra. Él nos dio una asignación divina. Ahora, mi querido hermano, si usted es una persona que ora y ayuna y no tiene reposo, entonces algo no está bien en su vida. Si somos personas que cantamos y adoramos al Señor los días sábados, los días domingos, cualquier día, y no hay descanso en nuestras almas, algo anda muy mal. Si usted es una persona que lleva años siendo un cristiano y aún así sigue lleno de ansiedades, algo no está bien. La ansiedad y el pecado en la vida de las personas les priva de vivir en reposo. Cuando Dios maldijo a Caín, dijo que sería errante, vagabundo, sin residencia fija. Y fue tal la maldición en la vida de Caín, que Caín sintió este golpe y dijo: Señor, será muy difícil para mí sobrevivir en la tierra, porque tú me echas de la tierra. Mire cómo lo tomó Caín. No solamente él lo vio que iba a salir de la presencia, sino que de la tierra. En otras palabras, Señor, si no te tengo a ti, entonces no vale la pena vivir. Mi vida va a ser una vida angustiada. Y de hecho fue así. Caín jamás volvió a tener reposo. No tuvo un lugar fijo. Escúcheme, esto es muy importante. Ojalá que Dios se lo revele. Cuando Judas traicionó a Jesús y se suicidó, estaba lleno de angustia, depresiones, habían demonios trabajando en él al punto que se quitó la vida, se colgó, murió ahorcado. Y el Señor dijo algo muy importante que usted debería de tenerlo en su espíritu. Él había dicho, profetizado acerca de Judas por esa acción. Él dijo: sea hecha desierta su habitación. ¿De qué habitación estaba hablando Dios? De su lugar de reposo, de su lugar de autoridad. Usted tiene un lugar de autoridad. Usted tiene un ambiente donde usted ejerce autoridad. De hecho, yo no podría entrar a su casa porque ese es su lugar de autoridad. Usted tiene las llaves. Dios le ha dado las llaves en el espíritu para gobernar, para legislar en su espíritu. Por eso es que usted tiene que rechazar la ansiedad, la angustia. Usted no puede vivir en estrés. Usted no puede levantarle un altar a la depresión. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en... Si se da cuenta, aquí el Señor está hablando de dos clases de vida. La primera vida es la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en esa otra vida. Esa es la vida en abundancia, la vida práctica, la vida emocionante, la vida que tú vives en Cristo, la vida que te hace prosperar, la vida que te hace avanzar. Es la vida en abundancia. Yo pregunto, ¿cuántos están viviendo esa vida en abundancia? Tienes la vida eterna, pero ¿la estás viviendo como Dios quiere que la vivas? El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de
corazón, a los atribulados, a los depresivos. Él dijo, yo he venido para libertar a los que están en prisiones de oscuridad. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para darte mi yugo. Jesús dijo, vengan a mí. ¿Quiénes? Los que están cansados, agobiados, los que están cargados emocionalmente. Y dice, y que yo les haré descansar. ¿Cuántos están descansando? Él dijo, yo he venido para que tú puedas descansar. Pero Él agrega, y tomad mi yugo, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Y aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Los mansos y humildes logran descanso. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú has sido llamado para ser un hijo de paz, un hijo de reposo. Fíjate, es curioso. Jesús dice, hace el anuncio y dice, vengan a mí todos los agobiados, entristecidos, amargados, endeudados, estresados, que yo les haré descansar. Y dice, agrega, y tomen mi yugo. ¿Alguien podría decir, Señor, ¿te puedes poner de acuerdo? ¿Me vas a hacer descansar o me vas a poner a trabajar? Porque el yugo es trabajo. Diga, yugo es una labor. ¿Y qué será ese yugo? Ese yugo, el apóstol Pablo dijo, es la obediencia. Por eso que es fácil la carga, ligera la carga, fácil de llevar. Es la obediencia. Cuando tú te haces un obediente, le creas al Señor, entras en su reposo, entras en sus labores y logras la holgura, logras la satisfacción, te alineas al corazón de Dios y comienzas a vivir como Dios dice que tú tienes que vivir. Comienzas a hacer como Él dice que tienes que hacer. Por eso que David dice fue fiel a su generación y fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque fue totalmente obediente. Fue un hombre que dijo el Señor, Él hará todo lo que yo quiero. La pregunta es, ¿estamos haciendo todo lo que el Señor quiere? ¿O aún sigo siendo el rey? ¿Quién es el rey en tu vida? Si Él es el rey, estás en un completo reposo. Entonces no puede haber reposo si hay pecado por medio. No puede haber satisfacción cuando nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad. En otras palabras, entramos a nuestro reposo cuando aceptamos el propósito por la cual fuimos salvados, creados por el Señor. El apóstol Pablo lo revela y dice que el deseo de Dios es que llevemos una vida reposada en obediencia a Él. El desobediente no tiene una vida reposada, olvídese. El incrédulo perdió su paz, perdió la bendición de Dios. Por eso es que es tan importante honrar a Dios. Por eso es que es tan importante obedecer a Dios como hijos. Hay un dicho que dice, ni el más necio mata a sus padres. ¿Sabe cómo lo podemos matar? Con nuestra indiferencia, con nuestra incredulidad, con nuestro desamor, nuestra desobediencia. Ni el más necio mata a sus padres, porque cuando tú matas a tu padre, matas tu herencia. Pierdes tu herencia. Y tu herencia es Él. Y Él es nuestro reposo. Es por eso que es tan importante fijarnos si de verdad estamos en nuestro reposo. Porque hay un lugar de satisfacción, hay un lugar de holgura. El salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. La Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino que en justicia, gozo y paz. Diga, justicia, gozo y paz. Si se puede dar cuenta de las tres aseveraciones, el 66% habla de las emociones porque es gozo y paz. Pero estas son efectos
consecuencias de la justicia. Por eso que dice que el reino de Dios es justicia. Diga, justicia. ¿Dónde se dio la justicia? En que el Hijo de Dios tomó tus pecados, mis pecados. Él murió en la cruz. La justicia, su sangre preciosa, pagó la ira de Dios, el pecado que tú y yo cargábamos. Es por eso que la justicia provoca gozo. ¿Puedes sonreír? Gozo perpetuo sobre tu cabeza. Corona de gloria sobre ti. No es una corona de angustia, es una corona de gozo. Dice que su justicia irá delante nuestro y su gloria detrás. La justicia te abre camino para que tus verdugos no se acerquen. No hay nada en contra de ti. El Señor hizo la obra perfecta. Él se convirtió en el verdadero reposo. Dios por más de 4,000 años no tuvo reposo, un reposo pleno. Cada vez que levantaba hombres de Dios, Él podía descansar y decir, he hallado en Noé un hombre que en mi corazón se puede satisfacer. He hallado en Noé un hombre íntegro y podía descansar. Pero no era nomás que pecaba su generación y Dios perdía, por así decir, el gozo, perdía el reposo. Por supuesto que Él nunca lo va a perder, pero en el sentido figurado. Pero vino Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él logró ser el verdadero gozo. Por eso es que cuando Jesús aparece allí en el río Jordán y es bautizado, suceden 3 cosas. Diga, 3 cosas. ¿Qué sucede? Se le abren los cielos. Cuando Él emerge de las aguas, se le abren los cielos. Y dice que desciende sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la tercera cosa es que se oye una voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo total complacencia. En otras palabras, lo que el Padre estaba declarando, diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo puedo descansar. He hallado reposo. Por fin alguien puede alinearse a mi corazón y cumplir mi voluntad. Por eso que Jesús dijo, yo no hago nada que no veo hacer al Padre. Yo no digo nada que no veo y escucho al Padre. Jesús cumplió fielmente la voluntad del Padre en esta tierra. Jesucristo se convirtió en el verdadero reposo de Dios. ¿Quieres tener reposo? ¿Quieres ser un hombre o una mujer de paz? ¿Qué pasa cuando te conviertes en un hombre de reposo? Cuando somos hijos de reposo, entonces hay personas que dicen, me gusta estar con esa persona porque hay algo especial, hay algo distinto. Hay personas que dicen, me gusta estar allí y escuchar a esa persona porque me provoca paz, me provoca bendición. Hay algo que lo distingue, hay algo especial. Es porque te convertiste en un reposo para alguien más. Cuando tú te conviertes en reposo para alguien, el reposo viene sobre ti. Cuando tú te alineas al corazón de Dios y comienzas a ser un hijo de Dios que cumple su asignación, el reposo de Dios viene sobre ti. Pero tú te conviertes primero en reposo de Dios. Esto le puede sonar como herejía, pero la verdad es cuando el Señor vio en toda su creación que a Él había hecho, Él pudo descansar en el 7º día. Y dice, y reposó Dios. ¿De qué? De su obra. Usted sabe que Dios no se cansa ni se fatiga. Cansancio. ¿Por qué Dios pudo descansar? Pregunto, ¿ese Dios omnipotente se cansó? ¿Se fatigó? ¿Por qué dijo descansó? Porque Dios encontró a un hombre que había creado, quien se iba a ocupar de toda la administración de lo que Él había hecho, que iba a sojuzgar, iba a señorear e iba a multiplicarse. Por eso que el Padre dijo,
puedo descansar. Reposó porque halló en un hombre quien iba a cumplir sus más fieles propósitos. De manera que cuando tú entras en obediencia, le crees a Dios, naces a tu propósito y comienzas a cumplir tu asignación divina, tú eres un reposo para Dios. ¡Wow! Y el reposo de Dios viene sobre tu vida. Un abismo llama a otro abismo. El abismo de tu obediencia, el abismo de tu amor, el abismo de tu consagración. Toca el corazón de Dios y ese reposo viene a tu vida. Yo te pregunto, ¿estás siendo de reposo para alguien? ¿Eres de reposo? ¿Eres un hijo de paz? Dios permita que esa oración que hizo San Francisco de Asís sea nuestra oración. Y él dijo: Señor, que no me esmere tanto en ser amado como en amar. Que no me esfuerce tanto en ser perdonado como en perdonar. Señor, yo quiero ser una expresión de tu gracia. Quiero ser un instrumento de tu amor. Dijo él: donde haya odio, yo quiero poner amor. Donde haya disensión, quiero ser tu paz. Esa es la labor de un hijo de Dios. Somos hijos de paz. Somos el reposo para esta ciudad. Somos el reposo para esta generación. Hermanos queridos, fíjate lo que dice Isaías 32, verso 17, verso 18. Aclara la verdad que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Dice así: y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. No solamente algunos días, sino que dice reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará, ¿en dónde? En moradas, pensé que estaba el texto, en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. A ver si pones ahí en la pantalla este texto que es poderosísimo. Isaías 32, versos 17 y 18. Lo vuelvo a leer. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad. Hay un problema por eso que se lo estoy repitiendo. Reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Eso significa que Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en gente de reposo. Diga: yo soy un hijo de paz, soy un hijo de reposo, tengo en mi corazón quietud. Diga: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Diga: no tengo de qué preocuparme, estoy cubierto por Él. Diga: Él me guía a aguas de reposo, me pastorea en lugares de delicados pastos, y junto a Él me hará descansar. Aleluya. El Señor es mi pastor, decía David. El Señor es mi pastor. Es por eso que tú lo ves en el Salmo 27. Es un salmo glorioso, es un salmo poderosísimo, porque fíjate lo que dice David. Él está siendo perseguido, él está siendo acosado por el rey Saúl, pero él logra declarar con todo su corazón una verdad. Y él dice: la verdad es que mi corazón estará totalmente confiado en Él. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. El verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿Y en dónde se basaba su confianza? Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo, ¿dónde? En la casa del Señor todos los días de mi vida,
Allí puedo contemplar la grandeza, la majestuosidad de Dios. Allí mi corazón se calma, se aquieta mi espíritu y sé que el Dios que yo sirvo y tengo en mi corazón es el Dios todopoderoso. Pueden estremecerse los cielos, puede temblar la tierra, pero la palabra, la promesa de Dios en mi vida permanecerá para siempre. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaré confiado, pueden caer a mi lado 1000 y 10,000, pero a mí no me llegará, porque he puesto mi confianza en el Señor. Él es mi Señor, Él cuida de mí, Él sabe de mis preocupaciones, pero esas preocupaciones han sido llevadas a la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que entrar a su lugar de reposo. Usted tiene que confiar. Tú fuiste creado para reposar y para dar paz. La paz en mi vida consiste en convertirme en el reposo de alguien. Conviértete en el reposo para tus hijos, en el reposo para tu esposa, tu esposo. Que seas el reposo en tu familia. Que cuando tú llegues a un lugar digan, wow, hay algo especial aquí. Se te tiene que notar que eres un hijo de Dios. Se te tiene que reflejar en tu rostro, en tus palabras, en tus actitudes. Un hombre de paz. Un hombre que sabe dónde está parado. Principio, cuando Dios reposa, Dios bendice. ¿Quieres la bendición de Dios? Reposa. Conviértete en un reposo, en un hombre de paz. Es decir, cada vez que Dios logra encontrar a la persona correcta para que lleve adelante sus planes, para que cumpla su propósito, Él descansa y bendice. Por eso que busca y rodéate de gente de reposo. Rechaza a los que están siempre con tantos afanes, ansiedades y están mirando para cualquier lugar. Rechaza el espíritu vagabundo. Hazte a un lado, no te juntes con personas que traen opresión sobre tu vida. Cuando tú entras en reposo, Dios te bendice. Quiero que nos concentremos en algunos aspectos importantes con respecto al reposo de Dios. Porque nuestro descanso, nuestro reposo está en los principios espirituales. Porque el reposo es algo espiritual. No es el reposo del día. No es el reposo del cronos, de apartar un tiempo, un día. No. Dios no habla de ese reposo. Dios habla de un ambiente, de una condición, de una atmósfera de que tú portas, que está en ti. Eso es un ambiente en tu espíritu, que estás en completa paz. Tienes el reposo, porque tienes al Señor del reposo. Eso quiere decir que hallamos descanso cuando nos hacemos obedientes a Dios y su palabra. Jesús halló total satisfacción al obedecer al Padre, aún hasta ofrecer su propia vida. Cuando estaba allí en la cruz, dijo, puesto el gozo delante de Él. Sufrió la cruz. ¿Qué era ese gozo puesto delante de Él? ¿Por qué Jesús logró pasar el sufrimiento de la cruz? Él contempló el gozo. El gozo era cumplir fielmente la voluntad del Padre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa obediencia, por esa actitud de convertirse en el reposo de Dios, dice que fue exaltado hasta lo sumo. El Señor en la cruz dijo, consumado es, consumado es, todo está completado. En la cruz Él quitó todas tus culpas. En la cruz Él venció la muerte y te dio el poder de la gloriosa resurrección. Él en la cruz dijo, consumado es, porque te llevó junto con Él y te hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Él te selló con el Espíritu Santo de la promesa. Él llevó tus cargas, llevó tus horrores, llevó tus maldiciones. Es por eso que en la cruz Jesucristo declaró diciendo, consumado es. Completé la tarea.
Hice la voluntad de mi Padre. Por eso que Jesús entró en su completo y pleno reposo. Y el Señor dice, ahí yo te he llevado y no quiero que te bajes de esa condición, de esa posición en la cual yo te he llevado. Nos liberó del pecado y nos dio su justicia divina. Desde lo alto, Él dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Aleluya. Cristo es el reposo en sí mismo, porque Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Escúcheme bien, la naturaleza humana y la divina se hicieron una. En otras palabras, trajo el cielo a la tierra y trajo el reposo del cielo a la tierra. Es por eso que tú puedes tener un completo reposo en Dios. En Lucas 9:57, verso 9:57 dice que yendo ellos de camino, uno de sus discípulos le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Diga, guarida y nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, en otra traducción dice que Él declaró diciendo, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. ¿Qué tiene que ver la respuesta de Jesús con la pregunta de este hombre? Este hombre le dijo, permita que yo te siga. Y Jesús le responde de esa manera. Escúcheme, porque aquí hay revelación. Y si aprendemos a reposar, a descansar en Él y a convertirnos en su reposo, entonces tú no vas a estar más en tribulación ni en angustia, ni vas a ser acosado por la carga y el asedio del pecado. Jesús dijo, las bestias del campo tienen guaridas, las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos. Es en la guarida de las zorras donde se reproduce la vida. Es el lugar seguro, es el lugar de refugio, es el lugar de reposo, pero también es el lugar de reproductividad, de reproducción donde se da la vida. Así de igual manera, el nido para las aves, luego de volar, de planear por un largo tiempo, el lugar de reposo para las aves es su nido, pero también, además de ser un lugar de reposo, de descanso, de alivio, es un lugar de reproducción. Diga, reproducción. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, si las zorras tienen guarida y las aves nido, yo necesito corazones dispuestos, corazones obedientes. Necesito reproducir en mis hijos mis anhelos, mis sueños, mis propósitos, mi voluntad. Yo necesito reposar mis ideas, mis planes en el pecho de alguien. Aquí Jesús está diciendo, está bien, Juan reposó su cabeza sobre mi pecho, pero ahora yo necesito reposar, descansar, transmitir, transferir mi vida, transferir mi genética, transferir mis sueños, mis anhelos, mi hambre, mi sed de justicia. ¿Cuántos estamos dispuestos a convertirnos en el reposo de nuestro amado Señor? ¿Cuántos podemos decirle, Señor, tú puedes descansar en mí? Tú puedes reposar, amado de mi alma. Tú puedes, como el esposo, abrazar a tu amada y de pronto ver que el amado posa su cabeza en tu pecho, en tu corazón, en tu espíritu. Dios está buscando gente que se convierta en un reposo para Él. Y cuando tú te conviertes en un reposo para Él, el reposo de Dios en forma instantánea viene a tu corazón y tienes holgura, tienes paz. Hoy en este día el Señor nos sacará de las muchas aguas, de las muchas tensiones, de los muchos pensamientos, de los muchos afanes. Hoy el Señor le está diciendo a las Martas, ya basta Marta, déjate de muchos quehaceres, córtala de estar de aquí para allá. Estás perturbada, tienes muchas cosas dentro de tu cabeza,
tienes que calmarte. Jesús te sacará de las muchas aguas y te llevará a un lugar de reposo llamado Rehoboth. Diga Rehoboth o Rehoboth, como sea, pero es un lugar de espacios abiertos. Rehoboth es un lugar amplio, es un lugar libre, es un lugar donde tú estás sin límites y puedes soñar y puedes tener recreos de reposo porque tú sabes que Dios ha quitado tus prisiones. Aleluya. Quiero que se ponga de pie porque en este día se marca un nuevo tiempo para la iglesia del Señor. ¿Quieres su gloria? ¿Anhelas su presencia? Conviértete en su reposo. ¿Quieres su justicia en tu vida? Conviértete en su descanso. ¿Anhelas todo su bien en tu hogar? Transfórmate en un hijo de paz. ¿Quieres su reposo? Ama la verdad y síguela. Conviértete en reposo y descanso para alguien más. Toma su yugo. Hazte obediente. Alíñate al corazón de Dios. Que el yugo sobre ti pueda ser una figura de que te alineas, te sincronizas a los pensamientos y a los deseos de Dios. Y no te preocupes porque Él te va a dirigir. Cuando eras joven tú venías y hacías, te vestías e ibas donde querías, le dijo Jesús a Pedro. Pero vendrá un momento, o a Juan, pero vendrá un momento donde otro te ceñirá y te guiará a lugares que tal vez tú no quieras. El Señor no quiere que vivas llenos de afanes. El Señor no quiere que tú vivas llenos de ansiedades. El Señor no quiere que tú vivas depresivo. El Señor no quiere que tú tengas insomnio. Porque en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me das reposo y me haces dormir confiado. Estaré confiado como un león. Diga, estaré confiado como un león. Porque el león de la tribu de Judá está conmigo, está en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Más son los que están conmigo que los que están contra mí. Hermanos, el Señor exhibió públicamente todo principado, toda potestad, venciendo sobre ellos en la cruz. Esos poderes fueron desarmados, están inhabilitados. Por lo tanto, el Señor nos ha dado la autoridad sobre toda fuerza y poder del enemigo. Y dice, nada nos dañará. Nuestro Dios Todopoderoso es llamado Jehová Shalom. Diga, Jehová Shalom. Dile a tu hermano, Jehová Shalom. El Dios de paz. Él es un Dios de paz. Esta declaración la hizo Gedeón cuando estaban siendo allí oprimidos por la mano de los amalecitas. Y Dios le entregó una palabra. Y Gedeón la creyó. Y eran miles y miles de adversarios, de enemigos que ellos tenían. Y Gedeón dijo, Jehová, Shalom, Él es mi paz. Hermanos, curiosamente, escúcheme, curiosamente el Señor dice que el Dios de paz aplastará en breve bajo nuestros pies a nuestros enemigos. El Dios de paz se convierte en un Dios de guerra. Porque cuando Él vence a tus enemigos tienes paz. El Dios de paz dice aplastará en breve a tus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Qué ansiedades, qué preocupaciones, qué depresiones tienen dentro de ti? ¿Qué es lo que te está perturbando? ¿Qué es lo que te hace perder el sueño, la esperanza? Hoy el Dios de paz se está levantando y dice que aplastará bajo nuestros pies a Satanás en breve. En breve, Él no se atrasará. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser guiados a este lugar de reposo? Vamos a terminar, profetizo, vamos a terminar, escucha bien, que lo escuchen los cielos, vamos a terminar este año llenos de holgura, llenos de satisfacción, llenos de sueños. Vamos a ser personas plenas en nuestro espíritu. Vamos a caminar en reposo, en seguridad y en esperanza en Dios. Vamos a alcanzar nuestros sueños. Entramos a un nuevo tiempo, una nueva etapa, donde el Señor dice, pasen, entren a mi reposo, porque aún queda un lugar de reposo. Lo único que te impedirá para entrar en tu reposo será la incredulidad. Así que la incredulidad tienes que sacarla, la desobediencia tienes que sacarla fuera de ti. Vamos a tener un acto profético ahora.
Cuando el Señor daba la orden de moverse al pueblo de Dios en el tiempo en que iban en el desierto, se tocaba el shofar para llamar la atención a la unidad, a la convocación, para que cualquiera que estuviese ordeñando sus cabritas, estuviese juntando la leña, y cualquiera que estuviera haciendo cualquier otra labor, estuviesen como Marta afanada, haciendo de aquí para allá, que eran labores que tenían que hacerse, pero había un sonido de bocina, había un sonido de shofar, que indicaba que el pueblo debía de levantarse y moverse, porque la nube se había movido. Escúcheme, la nube de la presencia de Dios nos está indicando un nuevo tiempo. Y este nuevo tiempo va a ser un nuevo tiempo de satisfacción, donde vas a cegar las cosechas más preciosas de anhelos y sueños que tú hayas estado anhelando en tu corazón. Junto con ello viene la lluvia temprana y la tardía. Se están conjugando para que venga un aguacero. Así como al principio, ese aguacero se está escuchando. Hay un ruido de lluvia que viene sobre su pueblo. Y es un tiempo de ser apacentados por el pastor de los pastores. Es un tiempo en que tú tengas reposo, que las ovejas saben que su pastor está y que está frente a ellos, y no temerás a tu enemigo, porque el pastor de los pastores está en medio de su grey, en medio de su iglesia. Lift your eyes to the